Cuando el general Romeo Vázquez Velázquez reveló la semana pasada que Hugo Chávez le llamó 3 días después del 28 de junio del 2009, pidiéndole que reintegrara a Zelaya en la presidencia porque había invertido mucho dinero, más o menos unos 300 millones de dólares en el proyecto de largo plazo que contemplaba la perpetuidad de Zelaya y su grupo en el poder, cabe recordar al régimen fascista de Benito Mussolini, cuya plataforma política radicaba en visualizar el poder convirtiéndolo en una casa común del poder. En realidad, Hugo Chávez, con su estilo de gobernar, era un fascista puro, donde el poder es considerado una casa común en que las pequeñas diferencias de los que la habitan, al momento de ocuparla, no compiten por ver quién se queda con las mejores habitaciones. Esto naturalmente solo en la apariencia, porque en el plano de la realidad hay entre los habitantes muchas disputas entre los ambiciosos y los no conformistas. De ahí que no resulta raro que Chávez estuviera preocupado porque le habían removido a su pieza clave en Honduras, lo cual lo confirmó en aquella recordada aparición que hizo por la televisión cuando dijo que les habían dado en la parte más débil que era Honduras, una declaración que nos resultó repugnante desde todo punto de vista, porque en ella se estaba diciendo al mundo que Zelaya había vendido Honduras a Hugo Chávez para su proyecto político del socialismo del siglo XXI. En la petición de Hugo Chávez, planteada al jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, Vázquez Velázquez, tiene que haber habido un acompañamiento de tipo económico y debe haber sido un cañonazo de los grandes, un cañonazo de muchos millones de dólares, puesto que Chávez al parecer estaba dispuesto a ampliar su inversión en Honduras antes de que se le cayera el proyecto. Como Chávez estaba gobernando el estilo de Mussolini, creía que en Honduras de las instituciones eran fáciles de controlar. Un tremendo error de Hugo Chávez, porque fueron las instituciones y no alguien en particular lo que impidió que aquí se pasara por encima de la Constitución para instaurar un gobierno socialista comprometido con entregar el país a un proyecto político internacional. 5 años después, afloran las interioridades de una secuela de corrupción que internamente anda por los 300.000 millones de lempiras. Yo diría que, según las revelaciones del Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, sumando los 300 millones de dólares que Chávez dijo haber entregado al gobierno de Zelaya, equivalentes a unos 6.000 millones de lempiras, entonces estamos hablando de mucho dinero, unos 6.300 millones de lempiras, una suma que no se pudo gastar en unas cuantas actividades de la cuarta urna. Ahora bien, nosotros que no somos expertos en asuntos políticos, pero que intentamos conocerlos a través del sentido común, no entendemos cómo una persona de la dimensión de Hugo Chávez pudo haber sido engañado por sus amigos de Honduras de aquel tiempo, respecto a que el gobierno tenía controladas las instituciones, aunque en Honduras siempre se ha dudado de la independencia de poderes porque ha habido políticos metiendo las manos en uno y otro poder, controlando sectores importantes, especialmente en el Poder Judicial. Para fortuna del país, las instituciones desde aquel momento han defendido su territorio y la prueba la dieron en el 2009. Zelaya creía tener bajo su control no solo a la policía, sino a las Fuerzas Armadas, pero no teniendo el Poder Judicial, ni la Procuraduría General de la República, ni el Congreso Nacional, ni el Ministerio Público, sus pretensiones se quedaron en el aire, porque ni las Fuerzas Armadas ni la policía apoyaron el descabellado proyecto de la cuarta urna. De manera que solo un fascista como era Hugo Chávez pudo imaginar que en Honduras ya no existían las instituciones, porque Zelaya a lo mejor así se lo vendió o se lo hizo creer. Y como en Venezuela efectivamente Chávez asumió el control de todas las instituciones bajo su voz de mando, pensaba que en Honduras arreglarse con las Fuerzas Armadas era la solución del problema. Pero Chávez se llevó la gran sorpresa de su vida, porque ni Vázquez Velázquez contempló en serio aquella descabellada petición, igual que las instituciones como el Ministerio Público, que bajo la dirección de Luis Rubí y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Vilés, igual que la Procuradora General de la República, que fueron figuras clave que en aquel momento se la jugaron por completo en defensa de la Constitución de la República y de la democracia hondureña, creyeron en aquella descabellada proposición de Hugo Chávez. Es la diferencia entre un país como Honduras, donde las instituciones no estaban oxidadas como creían algunos, y Venezuela, donde no había instituciones y se gobernaba al estilo de Mussolini. No conocer esa enorme diferencia fue
el gran error de Hugo Chávez. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, lunes 18 de agosto del 2014. Buenas noches.